Este mes vamos a recibir de parte del Señor en su palabra principios para una paternidad de éxito. Ahora, quien tenga la receta para la paternidad de éxito, que por favor me la dé. Porque paternidad de éxito, yo no sé. Porque uno como padre a veces se queda debiendo. Uno como padre sigue aprendiendo hasta la muerte. No deja de ser papá, no deja de ser mamá. Y yo creo que lo que sí podemos hacer es aprender sobre lo que significa la paternidad de fe. Diga conmigo, paternidad de fe. La paternidad de fe va a ser la puerta a la paternidad de éxito. Si somos padres de fe, llegaremos a ser, primero Dios, mejores padres y mejores madres. Quizás no vamos a ser un padre, una madre de éxito, pero seguramente vamos a poder encaminar mejor a nuestros hijos y vamos a poder tener familias más bendecidas. Porque problemas vamos a tener siempre en la vida. Dificultades siempre las vamos a enfrentar y no siempre vamos a ser perfectos. Es decir, vamos a tener nuestros errores. Pero sí vamos a poder guiar mejor a nuestros hijos y ser un poquito más felices en la casa. Dios es rey y su reino incluye tanto los cielos como la tierra. Y ha escogido la familia como colaboradora y embajadora de su voluntad. Nosotros somos los representantes de Dios en la tierra. Y la familia ha sido escogida por Dios para que habitemos la tierra. Dios ha escogido la familia para que entremos todos a este mundo. Quizás no todos entramos en una buena familia. Quizás cuando vinimos a este mundo ni siquiera nos tomaron en cuenta de una familia, como parte de una familia. Algunos hasta el día de hoy quizás están averiguando quién fue su papá. De repente sí saben quién es su papá, pero no tienen su apellido. No importa cómo hayamos entrado a este mundo. Antes de que estuvieras en el vientre de tu madre, estuviste en el corazón de Dios. Y si Dios te dio entrada a este mundo es con un propósito. Y sí, es cierto, es importante de dónde nacimos. Es importante cómo vinimos al mundo. Quizás no fue fácil cómo entramos a esta tierra, pero lo más importante es cómo vamos caminando y cómo vamos a salir de aquí. Lo importante de un viaje no es cómo comenzamos. Lo importante de un viaje es que disfrutemos el viaje, el camino y cómo llegamos. Amén. Adán y Eva fueron puestos en un jardín para que lo cultivaran, para que lo cuidaran y para explotarlo. Abraham fue un hombre de Dios que lo conocemos en la Escritura como el padre de la fe. Y en Abraham podemos ver a Dios llamando a un hombre, a sus descendientes, para servirle a Dios y para ser de bendición en el mundo. Él supo en un momento cuando se encontró con Dios cuál fue su propósito para él y para su familia. Quizás en alguna parte de nuestra vida vamos a tener un encuentro con Dios en medio de circunstancias difíciles. Puede ser una enfermedad, una crisis económica, una tensión familiar. Y Dios en ese momento nos va a permitir saber para qué estamos aquí y para qué existe nuestra familia. Y según lo que aprendemos de la Escritura, nuestras familias están aquí para servirle a Dios y para hacer de bien a la humanidad. Que este mundo, después de que nosotros salgamos, después de que dejemos de vivir, lo dejemos un poquito mejor de cómo lo encontramos. Vean lo que dice Génesis capítulo 12, versos 1 al 3, en la versión NTV. Génesis 12, 1 al 3. Y vea que en el llamamiento y el propósito de Abraham encontramos el nuestro. El Señor había dicho a Abraham: deja tu patria y a tus parientes y a la familia de tu padre, y vete a la tierra que yo te mostraré. Haré de ti una gran nación
Te bendeciré y te haré famoso, y serás una bendición para otros. Diga conmigo, seremos grandes y seremos de bendición. Si tiene a su esposa, tómele la mano. Si tiene a sus hijos, ahí tómele la mano. Si tiene a su esposo, tómele la mano y dígale, vamos a ser grandes y vamos a ser de bendición. Y el versículo 3 dice, bendeciré a quienes te bendigan y maldeciré a quienes te traten con desprecio. Todas las familias de la tierra serán bendecidas por medio de ti. Históricamente sabemos que Abraham se convirtió en el padre de dos grandes naciones, los judíos y los árabes. Hoy están en pleito, pero tienen la misma raíz, tienen el mismo papá. Sabemos también que de Abraham viene Jesucristo, el Salvador de todas las familias de la tierra. Y nosotros somos espiritualmente descendientes de Abraham, bendecidos por Abraham. Y nosotros entonces ahora tenemos esa genética, tenemos esa bendición, tenemos esa herencia. Fuimos puestos en esta tierra para ser grandes con nuestra familia. Nos va a ir bien a nuestra familia y vamos a ser de bendición. Nuestra familia no va a ser recordada por ser mala gente. Nuestra familia va a ser recordada porque hemos hecho buenas cosas para la gente y para Dios. ¿Cuántos dan gracias a Dios por eso? El Señor Jesús, Dios Hijo, la segunda persona de la Trinidad, se hizo hombre para que conociéramos al Padre. Uno de los propósitos para los cuales vino Jesús, además de salvarnos, fue darnos a conocer a Dios como Padre. Se le puede conocer como creador, se le puede tener como proveedor, se le puede buscar como sanador, pero Jesucristo primordialmente nos muestra a Dios como Padre. De hecho, cuando nos enseña a hablar con Él, nos enseña una oración que todos conocemos y que se llama el Padre Nuestro. Así comienza la oración más extraordinaria que podemos tener con Dios. Padre Nuestro. Padre Nuestro. Diga conmigo, yo tengo un Padre que está en los cielos. Y está en los cielos, pero nos oye, nos escucha. Y Él no solamente nos oye y nos da lo que necesitamos, sino que nos enseña a ser hijos y nos enseña a ser padres. Con su ejemplo, con su enseñanza, Él cultiva en nosotros algo que se llama paternidad. La paternidad obviamente la desarrolla el hombre, el papá, pero también la mamá. En el hogar, más que ser una experiencia del varón, es un espíritu. La paternidad es un espíritu, es una actitud. La paternidad es una conciencia. En la iglesia tenemos paternidad. En la escuela se desarrolla un tipo de paternidad. Ahora, ¿qué es la paternidad según el diccionario? Así en una frase, la paternidad es crianza. Crianza de los hijos. Criar hijos. Eso es paternidad. Ahora, en la actualidad, la definición tradicional de familia ha cambiado. Porque la definición tradicional de familia es la unión de un hombre y una mujer así nacidos que tienen hijos para criarlos y desarrollar una familia, un destino. Un papá, una mamá y un hijo, una hija, o más hijos. Y el caso de los hermanos Celada son 12 hijos, ¿verdad? Y vienen más, bueno, ya por los nietos. Esa es, digamos, la definición tradicional. Pero en este tiempo, en los tiempos modernos, esa definición ha ido cambiando porque esa definición de familia nuclear ya no es la única. Pues ahora cada vez hay más hogares monoparentales. Hay padres y madres solteras. O hay madres que han sido abandonadas y que tienen que criar a sus hijos. Entonces ella tiene que desarrollar no solamente su maternidad, sino propiciar la paternidad de sus hijos. Hay hogares en los cuales los niños crecen y son cuidados por los abuelos.
Hay hogares donde los niños crecen en gran número y son atendidos por algunos tutores y pues son de alguna manera algunas agencias privadas o de gobierno y que sirven como hogares sustitutos. Hay hogares segundos porque hay hombres que quizás quedaron viudos o están solos y tienen familia, tienen hijos y se unen a otra mujer que en las mismas condiciones y cada quien aporta los hijos que ella trae. Hay muchos hogares ahora distintos, hay hogares de adopción, pero el espíritu, la actitud, el carácter, la filosofía, el sentimiento de paternidad puede estar en todos los hogares, aún en los que no hay presencia de un varón. Porque la paternidad es un espíritu, es una actitud. Y la puede dar no solamente el que engendró biológicamente, la puede dar todo aquel que tenga un sentimiento para criar a otro. La crianza de los hijos, eso sí, es una gran responsabilidad y es algo muy complejo, porque conlleva el cuidado físico, cuidado emocional y el cuidado espiritual. La paternidad no se trata solo de la manutención económica. La paternidad se encarga de dirigir el destino hacia el futuro para los hijos, de determinar una cultura, una imagen, una identidad. La paternidad es algo muy complejo, pero al mismo tiempo es un privilegio. Y como dije al principio, no podemos ser padres perfectos, porque Padre perfecto solo nuestro Padre celestial. No podemos ser padres perfectos, pero sí podemos ser gente de fe. Diga conmigo, yo sí puedo ser gente de fe. No soy perfecto, pero sí puedo tener fe. No soy perfecta, pero sí puedo tener fe. De hecho, estamos hasta aquí no porque somos perfectos. Estamos hasta aquí porque Dios ha sido bueno y porque hemos tenido fe en nuestro Padre celestial. Entonces, como padres, como familia, no debiéramos de frustrarnos por no ser los perfectos. Pero sí debiéramos de procurar ser cada vez más gente de fe que nos ayude a ser lo bastante buenos padres. Yo espero que un día Nata diga de mí que no fui el padre perfecto, porque todos sabrían que es mentira. Pero yo espero que Nata, Denise y Raquel digan de mí que fui lo bastante buen padre para ellos. Que tus hijos en algún momento digan: mi padre no fue perfecto, tuvo sus cosas, mi mamá no fue perfecta, tuvo sus cosas, pero fueron lo bastante buenos padres. ¿Está conmigo? Volviendo a Abraham, el padre de la fe. ¿Por qué se le llama a Abraham el padre de la fe? ¿Y cómo podemos ir conectando con esto que he venido desarrollando? Y si bien es cierto, no podemos buscar ser padres perfectos, pero sí padres de fe. ¿Por qué se le llama a Abraham el padre de la fe? Aunque Abraham es el patriarca de las dos religiones monoteístas más grandes, el cristianismo y el judaísmo, y también prácticamente el islamismo, ¿verdad? Serían tres. Pero a Abraham se le denomina el padre de la fe porque demostró una fe inquebrantable y una obediencia absoluta a Dios, incluso en las circunstancias que parecían imposibles. Repito, a Abraham se le denomina el padre de la fe porque demostró una fe inquebrantable y una obediencia absoluta a Dios, incluso en circunstancias que parecían imposibles. Entonces, Abraham es el padre de la fe porque le tuvo mucha fe a Dios y porque obedeció ciegamente a Dios. Entonces, quizás no vamos a ser padres y madres perfectos, pero si somos gente de fe y de obedientes a Dios, ya la hicimos. Su ejemplo inspiró a sus generaciones
que le siguieron a confiar en Dios y a creer en sus promesas. Les dejó herencia mucha tierra, les dejó de herencia mucho ganado, le dejó de herencia a sus hijos y a sus nietos mucho dinero. Pero lo más importante, porque a través del tiempo el dinero se gasta, a través del tiempo la tierra se pierde, a través del tiempo hasta las cosas materiales se arruinan. Pero lo que persiste en el tiempo es el buen nombre, la fe y una visión. Asegúrese de dejarle a sus hijos no solamente lo material, asegúrese de dejarles un buen nombre. Que su apellido, no porque tenga parecido a apellido famoso, sino que su apellido, cualquiera que sea recordado por las acciones que hizo usted con ese apellido. Que su fe en Dios, sea tan fuerte que lo hereden sus hijos, así como heredan su carácter. Y que su visión de la vida, su esperanza del futuro sea tan fuerte y tan apasionante que sus hijos también lo hereden, de tal manera que ellos se quieran comer el mundo, porque sientan que el mundo les pertenece y que lo tienen todo entre la bolsa. El Dios que conoció el papá fue el Dios de sus hijos, omnipotente, verdadero, fiel. Por eso es que con la historia se habla de ese Dios. Cuando se menciona, se dice el Dios de Abraham, el Dios de Isaac, el Dios de Jacob. El Dios de nuestros padres, dicen ellos. El Dios de tus padres, dicen algunos. El Dios de tu padre Abraham. El Dios de tu padre Isaac. El Dios de tu padre Jacob. Que cuando recuerden nuestros hijos a Dios, lo recuerden porque lo vieron en nosotros. Lo sientan, lo vivan, lo obedezcan, lo sigan, le crean, porque vieron que nosotros le seguimos, le creemos, le obedecemos. Fíjese que Dios le habló a Abraham 8 veces. 8 veces en su vida se le manifestó trayendo promesas. Y como respuesta, Abraham le construyó 4 altares. En 4 ocasiones levantó altares como respuesta de adoración a las promesas, a las visiones, a la protección, a la revelación de Dios. ¿Cuántos han sido bendecidos por Dios en este lugar? Puedes levantar tu mano y decir: Dios ha bendecido mi vida y puedo contar los momentos especiales. ¿Has levantado un altar por eso? ¿Has levantado un memorial? ¿Has marcado algún recuerdo? ¿Has puesto alguna marca para que tus hijos, cuando tú ya no estés, digan: esto lo construyó mi papá como agradecimiento a Dios por tal y tal cosa? Esto lo tenemos porque Dios bendijo a mi papá y a mi mamá. Esto lo cantamos, esto lo hacemos, nosotros servimos, nosotros estamos en esto porque nuestro Padre nos comprometió con Dios. Levantó esto como altar para Dios, porque Dios fue bueno con mis papás. Dios llamó a Abraham le obedeció y sus hijos le siguieron. Dios llamó a Abraham le obedeció y sus hijos, sus generaciones le siguen. La paternidad es crianza y es cultivo. En Juan capítulo 15, verso 1 en adelante, encontramos una ilustración de las que hacía Jesús para enseñar grandes verdades espirituales. Esta analogía del cultivo de la uva, que requiere mucho cuidado si se desean frutos de calidad, nos enseñan cuál es la relación entre el Padre y los hijos, entre el Padre Celestial y nosotros, la paternidad. Dice en Juan 15:1: yo soy la vid verdadera y mi Padre es el labrador, el que cultiva, el que cuida.
Versículo 2. Él corta de mí toda rama que no produce fruto y poda las ramas que sí dan fruto, para que den aún más. Corta y poda. Corta lo que no sirve y poda lo que sí sirve para que dé más fruto. Versículo 3. Ustedes ya han sido podados y purificados por el mensaje que les di. El mensaje del evangelio, el mensaje que usted oye todos los domingos, la lectura que usted hace en su casa. Eso lo que hace es limpiar su vida, y podarle a veces es doloroso, a veces las pruebas de la vida son difíciles, pero hacen que brote más fruto de nosotros. Versículo 4. Permanezcan en mí y yo permaneceré en ustedes. Pues una rama no puede producir fruto si la cortan de la vid, y ustedes tampoco pueden ser fructíferos a menos que permanezcan en mí. Porque separados de mí, dice el siguiente versículo, nada pueden hacer. Diga conmigo, separado de Dios, yo soy nada. Diga conmigo, cero a la izquierda. Pero unidos a Dios, entonces, todo lo podemos, todo lo tenemos. El Padre entonces limpia, poda, recorta. Yo aprendí estudiando esto últimamente y no lo había visto, a pesar de tantos años de estudiar la Biblia, pero los surcos donde está el viñedo son enormes extensiones de tierra y está puesto por surcos para que es una especie de enredadera la mata de uva. Entonces lo que hacen para que la mata de uva pues no se vaya sobre el suelo, sino que se eleve y pueda crecer, entonces meten estacas a todo lo largo del surco y amarran alambres, hilos, cuerdas a todo lo largo del surco, donde se van a ir enredando y creciendo y guiando las ramas. Las ramas se llaman pámpanos, las llamas se llaman sarmientos, y de esas ramas salen las uvas, salen los racimos de uvas. Y cuando son chiquititas las plantas, entonces se van guiando en esas estacas, que sabe usted cómo le llaman a esas estacas. Esto fue sorprendente para mí. Se llaman tutores. Tutor se llama esa vara que guía la enredadera, la viña, la vid. Y de tal manera entonces que el tutor ayuda a crecer y hace que crezca recto. En nuestra vida Dios pone tutores para que crezcamos rectos según su voluntad. Y esos primeros tutores son nuestros padres. A veces nos enderezan literalmente a puro cuero, ¿no es cierto? O nos enderezan con consejos, con su ejemplo, con su amor, con su paciencia, con su enseñanza. Otros tutores ya vienen a nuestra vida como los maestros, los abuelos, los tíos, los amigos, los consejeros, aún los psicólogos. Otros tutores obviamente van a ser los pastores, los que dirigen nuestra vida a Dios. A veces su mensaje es muy fuerte, a veces sentimos como que nos quita, como que nos poda algo, pero es para que demos más fruto. La labor entonces del tutor es guiar, es que crezca recto, y lo que no da fruto se corta. Esas ramas que están allí de balde, esas ramas son inútiles porque tienen cuerpo, están grandes, tienen hojas, se ven bonitas, pero no dan fruto, son inútiles. Entonces esas ramas, lo que se hace con ellas es cortarlas. Se cortan, ¿por qué? Porque no dan fruto, pero sí están extrayendo la fuerza, están extrayendo la vida del tronco y se están robando la savia de los otros que sí dan fruto. Aquí nos podemos referir a aquellas cosas en nuestra vida que tal vez no son útiles, esas cosas que no son buenas, esas cosas que nos inclinan a lo incorrecto.
Dios a través de la palabra, a través de la prueba, a través del fuego, a través de las situaciones difíciles, a veces puede ser una enfermedad, puede ser una confrontación, puede ser un accidente, puede ser una crisis financiera, puede ser la conciencia la que nos confronte con aquello que no está trabajando bien en nuestra vida, para que se corte. Porque eso está succionando nuestra fuerza, está arrebatando la vida de lo otro que sí da fruto. Y lo que sí da fruto, las virtudes, las bondades, los dones, los talentos, las habilidades, las buenas cosas del carácter, eso a veces se poda para que dé más fruto, se afina, se lija, se pule. De la familia como de la iglesia, el Señor espera miembros útiles que den fruto, porque los que se niegan a escuchar, lo abandonan y tiran la toalla, estos invitan al desastre. En una planta se cortan esas ramas que no dan fruto para que no perjudiquen a las que sí dan fruto. En el reino de Dios, en lo espiritual, aquellas cosas, como ya mencioné, en el carácter que no dan buen fruto, también se deben eliminar. Y muchas veces hay personas que pueden ser dañinas a nuestra vida, a nuestra relación con Dios, y Dios las va a alejar, las va a cortar. En la familia, pues no estamos diciendo que va a apartar a unos hijos y va a desechar a otros, pero no es cierto que a veces los que quizás son menos buenos hijos son los que más le roban energía al hogar, en los que más tiempo pasan los padres corrigiendo, atendiendo, dándoles, siguiéndoles. Por el amor que le tienen no los quieren perder, pero por atender a los que no son buenos hijos, muchas veces se desatiende a los que sí son buenos hijos y están haciendo bien las cosas. No estamos diciendo que hay que desechar a estos malos hijos. Lo que hay que hacer es como el padre del hijo pródigo, orar por ellos y esperar que regresen, para abrazarlos como el buen hijo, para que esté en casa. Separados de Dios no podemos nada, pero juntos haremos grandes y mejores cosas. Leamos ahora en el verso 11 en adelante, ahí mismo en Juan, NTV, dice el verso 11 en adelante: les he dicho estas cosas para que se llenen de mi gozo, así desbordarán de gozo. La paternidad es algo que va a traer felicidad al hogar. Nosotros como papás somos los responsables del ambiente de la casa. Nosotros somos los que modulamos ese ambiente de gozo, de alegría, de felicidad en la casa, con lo que somos, con lo que damos, con lo que hacemos, pero principalmente con quien estamos conectados. Yo sé que a veces es difícil para los varones ser expresivos. Yo sé que a veces para nosotros los papás nos es difícil ser cariñosos. Yo sé que a veces las circunstancias de la vida nos ponen cara de circunstancia a nosotros, pero es nuestra responsabilidad el ambiente que se vive en la casa. Mire, las preocupaciones que traemos de afuera a veces no las contamos, pero se nos nota en el rostro, en el talante, en la forma en que le hablamos a la mujer, la forma en que le hablamos a los hijos, transmite quizás la tensión que hay dentro de nosotros. No queremos hacerlo, pero lo resultamos haciendo. Nosotros somos los que modulamos, como que pusiéramos la llave de la estufa a la altura de la llama que queremos, o la temperatura de la ducha a cómo la queremos, o la luz como quisiéramos que ilumine. Nosotros tenemos la llave, tenemos la clave. En un hogar donde está solo la mamá, pues ella tiene la llave. Pero en el hogar donde está el papá y la mamá, ambos tienen llaves, pero la responsabilidad delante de Dios es de nosotros. Mire, de repente su mujer es mera amarga, ¿verdad? Como diría aquel, amarga la vida, amarga la mujer y amargo el café.
Bueno, en todo caso usted decidió casarse con esa amargura de mujer, ¿verdad? Endúlcela, toca endulzarla. La vida te da limones, ¿qué dice? Haz limonada, ¿verdad? Nosotros los hombres, los padres, separados de Dios no lo podemos hacer, pero con Dios podremos darle ese toque de gozo y de alegría. Nuestra paternidad debe ser la fuente de alegría de nuestros hijos. Que cuando digan, aguas, aguas, ahí viene el viejo, no se escondan los patojos, sino que salgan corriendo a decir, ya vino papi. Así como cuando salen corriendo, cuando dicen, ya vino la bruja, estacionó su escoba por ahí y salen corriendo. No, así como son felices cuando viene la reina de la casa, que sean felices cuando entra el rey de la casa. La paternidad debe traer gozo, alegría. ¿Cómo podemos lograrlo los papás? Estando conectados con Él, porque fuera de Él, alejados, desconectados de Él, nada podemos hacer. Verso 12. Este es mi mandamiento. Oiga, no es una sugerencia, la paternidad no es una alternativa, la paternidad no es un sistema como que hubiera otros, la paternidad es un mandamiento. Usted tiene hijos, ya se entró al gremio de la paternidad. Y la paternidad, dice, es un mandamiento. Y el mandamiento es este: ámense unos a otros de la misma manera como yo los amo. La paternidad debe ser la fuente del amor en la casa. Mire, la abuelita es linda, muy cariñosa. Va a brindar amor cuando lleve usted a los nietos a ver a la abuelita, pero no es la fuente del amor en su familia. Debe ser usted como papá. La mamá es preciosa, que se come a besos a los patojos y ella le brinda con su maternidad un amor que no van a encontrar en otro lado en el mundo los patojos, pero necesitan del amor del padre. Que el amor del padre tiene muchas facetas. Es cariñoso, puede ser dulce, pero también es firme, da solidez. Y curiosamente, la feminidad de las chicas no la reciben de su mamá, sino que las afirma su papá. Pero ¿cómo puede ser que el papá, si es tosco, si es macho, si es varonil, puede afirmar? Diga conmigo, afirmar. La mujer, la mamá forma la feminidad de sus hijas, pero el papá las afirma. El papá afirma tanto la masculinidad de su hijo como la feminidad de su hija. No vaya a permitir que la tendencia, la cultura y allá afuera le diga a su varoncito que es nena o a su nena que es varón. Usted como padre es el que afirma la masculinidad de su hijo varón así nacido y de su hija en su feminidad. ¿Sabe cómo yo he afirmado la feminidad de mis hijas? Ellas son muy dulces, ellas son muy amables, son muy femeninas, son muy frágiles, como su mamá les formó esa feminidad, pero yo la afirmo. ¿Sabe cómo? Con respeto. A ellas les va a ser difícil que se les meta cualquier hombre, porque saben que el hombre que quiera casarse con ellas debe respetarlas tanto o más que yo. Yo cuando entro a su cuarto, antes de entrar a su cuarto, les toco la puerta, desde chiquititas. Nunca entro a su cuarto, las respeto mucho. ¿Cómo las trato? No le digo soy el padre perfecto, pero he aprendido que ellas tienen que tener un modelo en su mente, porque si yo las maltrato, van a pensar que el hombre que Dios quiere para ellas, con el hombre que se van a casar, también las va a poder maltratar. No soy perfecto, pero yo entiendo que como varón debo afirmar su feminidad en mis hijas y la masculinidad
en mis hijos. Nosotros somos la fuente del gozo y somos la fuente del amor en la casa. Porque si nuestros hijos ven que amamos a su mamá, ellos no ven que yo amo a mi esposa, ellos ven si amo o no amo a su mamá. Por eso cuando uno se pelea con su esposa, los hijos se les rompe el corazón, porque ellos ven que no estamos peleando con la esposa, estamos peleando con su mamá. Y si tocamos a su mamá, es tocarlos a ellos, aunque tengamos nosotros la razón. Ojo, como Abraham, nosotros también estamos llamados. Dios llamó a Abraham y le dijo: sal de tu tierra y de tu parentela, deja a tus padres y te vas a la tierra que yo te mostraré. Así uno deja padre, madre, la mujer deja a su padre y a su madre y van a emprender una aventura con quien se casan, con el hombre que se casan, con la mujer que se casan, y emprenden una nueva jornada a donde Dios les va a mostrar ese propósito. Y nosotros también tenemos un llamado, y la paternidad, la familia es un llamado. Número uno, un llamado a la alegría. Diga conmigo: a la alegría. ¿Cómo se casa uno? Contento. ¿Cómo se casa uno? Emocionado. ¿Cómo se casa uno? Con ilusiones. Pero Dios nos llama para continuar en ese camino de alegría, aunque el camino algunas veces es difícil. Hacer lo que debemos nos llena de gozo del Señor, y ese gozo es nuestra fortaleza. La clave para que nuestra vida sea un camino de gozo y felicidad es obedecer a Dios, buscar a Dios, estar cerca de Dios, para que nuestra familia camine en obediencia a Dios, y la obediencia trae como fruto el gozo del Señor, y el gozo del Señor es nuestra fortaleza. Le vamos a poder hacer frente a lo que venga. Es una contradicción un cristiano negativo. Ser un cristiano negativo es una contradicción, porque no es lógico pensar de que yo soy cristiano, que creo en Cristo y no tengo fe y soy negativo. Pensar que me va a ir mal, pensar de que no va a salir nada bueno, es una contrariedad, es algo contradictorio. Si digo soy cristiano, es porque tengo fe, es porque soy obediente. Y si le digo a Jesús Señor, no es para hacer mi voluntad, no es para hacerlo cuando me conviene, porque sería contradictorio decirle no Señor, ahora no. Entonces no es tu Señor, pues. ¿Es Señor o no es Señor? No sé si me estoy dando a entender. Pero la obediencia, la sujeción a Dios, la conexión con Dios va a ser la clave de tu felicidad, va a ser la clave de tu éxito, va a ser la clave de tu bendición. No estoy diciendo que no van a haber problemas y no van a haber dificultades. Solo estoy diciendo que con Él vas a poder pasar a través del fuego, a través de las aguas. Y las aguas no te van a negar y el fuego no te va a quemar. Número 2, somos llamados al amor. Dios nos puso en el hogar en que estamos, en el mundo en que vivimos, en la iglesia en la que nos congregamos, no para competir, no para pelear. ¿Cómo se llama donde pelean los boxeadores, Eliú? Ring. Y cuando uno entra ahí, ¿a qué entra? A dar o a que te den, ¿verdad? Pero como dice la Biblia, es mejor, ¿verdad? Para eso sí, es mejor dar que recibir. Ahora, la familia no es un ring de box, pero se convierte en eso, ¿sí o no? A veces se convierte en eso. ¿Cómo se llama el cuadrilátero donde luchan los luchadores? Así va, cuadrilátero. Donde se hacen llaves, se tiran patadas voladoras. ¿Cómo se llama donde pelean los de la UFC? ¿Sí? El octágono. Y ahí entran, ¿y cómo salen? Chorreando sangre, ¿va? La familia no es para eso. Dígale a su marido, no es para eso. Dígale a su mujer, no es para eso, ya no me pegues.
Le voy a decir al pastor. Dios nos puso en esta familia, Dios nos puso en este mundo, Dios nos puso en esta sociedad, Dios nos puso en esta iglesia, Dios nos puso donde vivimos, no para pelear. Estamos aquí para amarnos los unos a los otros. Ay, pero mire, en el tráfico se ama a la gente. Ahí confundieron las cosas, ¿va? Porque ahí no es ámense los unos a los otros, sino somátense los unos a los otros. Y ¿sabe qué? Ya no se ve solamente allá en la calle. Aquí al salir, allá al dar vuelta, al parquear, están los hermanos amándose los unos a los otros. ¿Y cuál es el parámetro? ¿Quién pone el ejemplo? Jesús. Porque dice, debemos amarnos los unos a los otros, así como Él nos ha amado a nosotros. Número 3, somos llamados. Esto es lindo. Pongan el versículo donde dice, ya no los llamaré mis discípulos, sino los llamaré mis amigos. Ahí en ese pasaje, muchachos, porfa. Estamos llamados a ser amigos de Dios. Versículo 15, gracias, dice, ya no los llamo, ¿qué dice? Esclavos. Ahora, la palabra esclavo tiene varias acepciones en griego, porque habían esclavos que eran llevados desde muy niños y crecían ahí como esclavos, eran como animalitos. Otros que en las conquistas se los llevaban a la fuerza. Otros que los compraban por un precio en el mercado, como que fueran mulas o gallos o gallinas. Pero había otro tipo de esclavos que eran los doulos. Estos esclavos, sabiendo que ya podían ser libres y que podían irse, ya habían cumplido su tiempo, ya se había pagado lo que debían, quedaban libres. Entonces ellos decidían, por amor a su amo, quedarse ahí como esclavos voluntarios. Entonces les ponían una argolla en su oreja, que cualquiera que los veían decían, este es esclavo, pero es un esclavo por baboso. No, por amor. O sea, ya se quedaba voluntariamente. Ya no tenía obligación, pero quería hacerlo. Entonces, cuando aquí dice, mire, ya no los llamaré esclavos, ustedes son mis siervos porque quieren hacerlo. Y hace un momento dije que debemos servir a Dios no por obligación, sino debemos servirlo porque lo amamos. No esperando algo, sino porque lo amamos y estamos agradecidos. Pero dice, ya no los llamaré doulos, aunque son esclavos por amor, porque el amo no confía sus asuntos a los esclavos. Ustedes ahora, ¿qué dice? Son mis amigos. La paternidad con Dios nos lleva a un grado de intimidad en el cual Él comparte con nosotros cosas que no comparte con los esclavos. Somos sus amigos. Y en la casa, la paternidad acerca a la familia de tal manera que comparte su corazón. Hay una cercanía, hay confianza, hay apoyo. A veces se trata mejor a los amigos afuera que lo que tratan a sus hijos en la casa. A veces se le tiene más confianza a la fulana de saber dónde que a las hijas en su casa. A veces se tiene corazón abierto con otros y no con los de la casa. La paternidad nos lleva a compartir un honor que ni siquiera Moisés, David o Pablo tenían. Porque de ellos no dijo lo que dijo de Abraham. De Abraham, mire lo que dice en Santiago 2:23. Algo que no dijo de David, aunque dijo que era un corazón conforme al suyo. Algo que no dijo de Moisés, aunque dijo que era el hombre más manso sobre la tierra. Algo que no dijo de Pablo, aunque dijo esto es instrumento especial para mí. Pero solo de Abraham dijo esto. Así se cumplió lo que dicen las escrituras. Abraham le creyó a Dios y Dios lo consideró justo debido a ¿qué? A su fe. Incluso lo llamaron amigo de Dios.
Es un privilegio ser siervo de Dios, pero es un mayor privilegio ser amigo de Dios. Y que nuestros hijos conozcan a nuestro Dios, no solo como el Dios proveedor, el Dios sanador o el Dios justiciero, sino que lo conozcan como su amigo. Ese será el mayor legado que podamos dejarle a nuestros hijos. Y termino con esto. Somos llamados a ser más felices. ¿Cuántos quisieran ser más felices de lo que ya son? Y si no lo son todavía, ¿cuántos quisieran ser felices? Como dije, no seremos padres perfectos, pero si llevamos nuestra familia por el camino de la fe, seremos un poquito más felices. Estaremos un poquito mejor aquí en la tierra y seremos eternamente dichosos en el cielo. Quiero preguntarles algo. Y no quiero que lo respondan, sino que lo piensen, porque es una pregunta solo para nuestros adentros. Y yo la voy a responder porque creo que podrá ser el eco de lo que hay en su corazón. La pregunta es esta: ¿quiénes cree usted que serán los que estarán más tristes el día de su muerte? ¿Quiénes cree usted que serán las personas que estarán más tristes el día que usted se muera? Si hace una lista sincera, se dará cuenta que no será una lista muy larga. Y esa lista principalmente estará compuesta por ¿quiénes? No me lo diga, yo se lo digo. La gente que va a estar más triste cuando usted se muera van a ser sus hijos. Van a ser los de su casa. Va a ser su familia. Va a ser su papá. Va a ser su mamá. Aunque no sean el hogar perfecto, aunque no sean la familia perfecta, aunque su casa tenga muchos errores y estén pasando tribulaciones, si usted hoy se muriera, usted dejaría a gente bien triste. Gente que la quiere, gente que está con usted y que no es mucha gente. Y principalmente es la gente que vive en su casa. Entonces, ¿qué debemos hacer? Nuestro tiempo y nuestra energía debieran de ser para aquellos que me van a llorar si yo me muriera hoy. El mejor tiempo, mi mejor esfuerzo, mis mejores días de la vida, lo mejor de mí debiera de ser para mi mamá, que yo sé que si hoy me muero me lloraría mucho. Para mi mujer, que yo sé que si hoy me muero estaría muy triste. Para mis hijos, que yo sé que si yo me muero en estos días, hoy, les golpearía muy duro. Y yo sé que así el círculo se va agrandando, porque yo sé que muchos de ustedes estarían muy tristes. Un par de días, ¿va? Pero un par de días está bien. No, yo sé que muchos estarían muy tristes si yo me muero hoy. Y así el círculo se va extendiendo. Pero ¿cuál es el grupo de gente que lo pasaría más difícil? Mire, no nos estamos volviendo más jóvenes. Yo a usted le veo campeón, le veo bendecida, le veo sano, le veo próspero, pero no le veo más joven. ¿Sí es cierto o no? Yo le veo más bendecido, yo le veo más libre en el nombre de Jesús, pero le veo más viejo, le veo más vieja cada día. No nos estamos volviendo más jóvenes. Un día despertaremos y nuestros hijos y nuestros padres se habrán ido.
Hace un año despertamos, ya no estaba Nata. Digo, fue el rapto. Un día usted va a despertar y sus hijos, sus hijas ya se casaron, ya se fueron. Un día vamos a despertar y hace 7, 8 años se fue mi papá, ya no estaba. Un día van a despertar nuestros hijos, va a despertar mi esposa, ay, te pones las pilas, mija, no te vas a asustar porque yo dormido, ahí va a amanecer tieso. Pero un día van a despertar y ya no vamos a estar. Entonces, pasemos más tiempo juntos, aprendamos juntos, crezcamos en la fe juntos, que no vayan por un lado nuestros hijos y por otro lado nosotros, que no vayan por un lado sus papás y por otro lado ustedes, que no vayan por un lado sus hermanos y por otro lado los demás. Sirvamos a Dios juntos.